La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 344 de Al Derecho y al Revés. ¿Cómo andan, Marta, Mercedes, en el piso? Muy bien, envidiando que vos puedas estar en este momento en otro lugar que suponemos muy lindo, pero también muy, muy contentas de estar como todos los lunes otra vez acá. Bueno, le agradecemos como siempre a Leo Yuski operando, a Fede Politi en la producción. Y bueno, realmente nuestros oyentes yo creo que deben estar, no sé si contentos con nosotros, pero por lo menos contentos con los invitados que traemos. Yo tuve la suerte de estar unos minutos con Jorge Gronda en el Zoom antes que ustedes, como Mercedes suele hacer muchas veces. Sí, esta vez me lo perdí. Esta vez te lo perdiste. Igual no tuvimos la oportunidad de charlar tanto, pero yo la verdad puedo decir que Jorge Gronda es un médico jujeño, ginecólogo, médico rural como él se define, que creó el Centro Ginecológico Integral, organización dedicada a promover la salud y la prevención de enfermedades en mujeres de bajos recursos en su provincia, en Jujuy. Designado Emprendedor Social del Año por la Fundación Schwab, muy destacado también por ayudar a cumplir los objetivos del Milenio de Naciones Unidas, pero puedo decir, no sé, puedo estar media hora hablando de él y no me va a alcanzar el tiempo, pero creo que esta vez tenemos una presentación muy particular de Jorge. Leo, ¿me decís qué nos dice nuestra amiga Inés Sanguinetti, por favor? Sí, efectivamente, yo creo que no alcanzarían nuestras palabras. Quien mejor puede presentarlo es la queridísima Inés Sanguinetti, también parte del equipo de este programa. Hola, al derecho y al revés. Hoy lo van a tener a Jorge Gronda. Jorge Gronda es una persona esencial. Hay personas destacadas en montones de campos, pero personas esenciales, hay personas muy destacadas que no dejan de ser personas un poco decorativas y entonces no necesariamente esenciales. Jorge es esencial porque tiene las respuestas para sanar todo eso que duele enormemente en la Argentina, que es la injusticia absoluta de nuestros sistemas de salud y el racismo profundo, que es un sentimiento escondido en el corazón de nuestra cultura. Y las ideas maravillosas que tiene Jorge para hacer que este país sane, justamente no son discursos ni ideas, son propuestas puestas en acción, de una complejidad y de una riqueza increíble. Si quieren que la conversación sea picante, pregúntenle qué es lo que hoy todavía lo emociona para despertarse cada día, ¿no? Porque siempre está haciendo algo. Y pregúntenle de qué se arrepiente. Te quiero mucho, Jorge. ¿Qué preguntas? Bueno, no podemos nosotros... Jorge Gronda, ¿cómo te va? Porque todavía no te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Un placer y muchas gracias por invitarme. No podemos nosotros imaginar dos preguntas mejores. Es decir, ¿qué te emociona aún y de qué te arrepentís? Transmitimos las preguntas de Inés. Siempre me pasó al principio cuando descubrí el genocidio, ahí a 2 horas de mi casa, cuando volví joven, recibido de médico, y encontré ese matricidio, genocidio ahí cerquita en La Puna. Me pasaba que después me llamaban para que cuente y no podía hablar, me paraba, empezaba a hablar y se me cerraba la garganta y nada, era una cosa
realmente eso me conectaba mucho hasta que después lo racionalicé y me di cuenta de lo que me pasaba a mí. Traté de controlarme y la verdad que no sirvió de nada, porque nada, cuando hablaba Inés y me decía de que pienso en eso y se me pone la piel de gallina, digamos, es una cosa que me conmueve desde hace 30 años, ¿no? Nada, eso, de esa mezcla de injusticia, de racismo, de toda esa mezcla de cosas que somos. Y de que me arrepiento de tantas cosas, de tantos errores, quizás no estuve a la altura, o quizás fui muy rupturista al principio, me enfrenté con toda la corporación médica, me peleé mucho, sentía que claro, tenía 30 años, pensaba que me llevaba el mundo por delante, y después, por supuesto, 10 años después, una depresión muy profunda me volvió a los carriles normales, ¿no? Pero nada, eso, que me arrepiento de un montón de cosas, de no haber conseguido, de no haber, por el ego, por algunas cosas, no haber jugado como debía en su momento. Pero bueno, hoy ya cerca de cumplir los 70 años, mirando para atrás, bueno, nada, el balance más o menos empatado, ¿no? Pero Jorge, perdón, quiero decir algo para aplacar un poco la humildad de Jorge, que él, como él mismo en algún momento dijo, intentó y logró romper el paradigma rediseñando el sistema de salud. Y además, ese sistema, Harvard en este momento lo considera el más inclusivo, el de mayor excelencia y el más económico como sistema de salud, ¿no? Contanos algo de eso, Jorge. Esto es con el diario del día del lunes, ¿no? Fue una co-creación, fue lo único que hicimos un grupo de médicos, es interpretar, porque esta creación no tiene nada que ver con nuestra cultura, es de una cultura andina que administra lo escaso, porque viven en el desierto de Atacama, que es más seco del mundo, entonces no tienen agua, no tienen recursos y lo administran hace 10.000 años. Y en realidad nosotros lo único que hicimos es darle la oportunidad o sentarnos y abrir la puerta del consultorio y hacer que esas mujeres accedan a un mundo que no lo conocían o pensaban que estaba vedado para ellas, ¿no? No fue más que eso, no fue nada más que eso, menos que eso, porque... Y ahí empezó todo el proceso. Cuando hablan de cambio de paradigma, ¿vieron? Es decir, fue un cambio de paradigma, no hecho por nosotros, sino porque era un cambio de paradigma de 10.000 años, de cultura, de forma de vida, de cosmovisión. Y lo armaron y de golpe, de tener un consultorio de clase media que teníamos con mis socios, que atendíamos las prepagas, por la mañana las atendíamos a esta señora en el hospital público, a la tarde atendíamos nuestro consultorio puesto a todo trapo, digamos, para el ABC1, y los fines de semana nos íbamos a la montaña, y ahí se generó una confianza. Y fue muy simple, las pacientes venían al hospital público, estaba de paro el hospital, los médicos reclamaban mejoras salariales, eso hace 30 años, que creo que sigue ahora. Entonces, ¿qué hacían las pacientes cuando venían después de caminar 3 días de la montaña? Iban al hospital y no se podían atender. Nada, iban al consultorio y ya sabían que ahí estaba el doctorcito y me tocaban la puerta y se metieron al consultorio, no pidieron permiso. Y ahí cambió todo, y ahí se rompió toda una lógica, una estructura de 100 años, digamos, ¿no? Y bueno, y los primeros que tuvimos que cambiar nuestros prejuicios y aprender tantas cosas fuimos nosotros, los médicos. Pero fue una creación de ese tipo, si no, no hubiese sido imposible. Si ahora, este sistema no nacía en Jujuy o en la montaña, era muy difícil, porque yo no lo hubiese podido hacer en otro lado, ¿no? Jorge, sí, dale. Perdóname, yo lo que me gustaría que le expliques un poco a la audiencia, porque de ese comienzo lo que nació es un sistema que, como decía Marta, tiene un alto grado de reconocimiento internacional. ¿Por qué no le explicás un poquito a la audiencia en qué consiste Humana, cómo funciona? Sí, pero Alejandro, creo que es importante para la audiencia que no conoce, que no tiene todo el marco,
que Jorge explique quién es Rosario Quispe y por qué él empezó a full con este tema, con un compromiso humano profundo, no solo como médico, como persona. ¿Qué le pasó allí con ella, con esta comunidad? Okay. ¿Y qué comunidad estamos hablando, no? Está bien, yo era un médico exitoso, pertenecía al esquema de poder por la familia en Jujuy, entonces tenía todas las puertas abiertas, me recibí de médico, fui a Europa, me especialicé, volví, nada, lo que sueña cualquier chico que estudia medicina, ser jefe de residente del hospital, y bueno, y ahí va mi vida, a la tarde un médico exitoso privado, con la medicina privada, y a la mañana se me morían las enfermas en el hospital y veía cómo se morían, siempre las mismas, ¿no? Indígenas, digamos, no, en el consultorio no se nos moría ninguna niña, no se nos embarazaba ninguna niña, y en el hospital aparecían niñas de 12 años embarazadas y de 14 con 3 hijos. Pero bueno, nada, ese era el mundo ese es el mundo en que uno vive en Jujuy. Y una vez decidí a La Puna, que La Puna, bueno, es el desierto de Atacama, es donde viven las comunidades indígenas descendientes antes de los incas, es una cultura de 10.000 años. Un día fui porque quería comprar unas vicuñas, porque mi afecto por el campo, y quería poner un criadero para hacer otra actividad que no me estrese tanto como las medicinas. Nada, y fui, estaba hablando en una reunión con muchos productores, y había una señora que tenía 25 años en ese momento, yo tenía 30, y yo hablaba y les quería explicar a ellos de la vicuña cuando ellos son los que la manejan hace 12.000 años y toda esa historia. Y en un momento dado se paró esta mujer, levantó la mano y me dijo: ¿usted el doctor Gronda? Sí, le digo. ¿Me dice usted el ginecólogo que previene el cáncer de cuello uterino? Sí, le digo. Yo pensaba, ¿cómo me conocen? Qué raro que me conozcan acá. Y me dice: ¿por qué no se deja de joder con la vicuña y nos viene a curar, que nos estamos muriendo de ese cáncer que usted sabe cómo se cura? Bueno, y ahí cambió mi vida, ¿no? Ahí fue donde, nada, ella fue la que me llamó. Yo no creía en la intervención, esto dice, tenés que intervenir en las comunidades o en las culturas distintas. Ella me llamó y me dijo: doctor, venga, nos estamos muriendo, háganos el Papa Nicolau, así, textual. Y ahí fui, y ahí cambió todo. Así fue el inicio, digamos, así, literalmente, como se lo estoy contando, ¿no? Porque en realidad fueron ellas las que me interpelaron y me desafiaron. Nada, fui a la semana siguiente, había 300 mujeres en el hospital esperándome que le haga el Papa Nicolau, que le ponga un DIU, que le ponga anticonceptivo, una cosa. Y de ahí, con esa legitimación que yo tenía, porque yo no había ido, yo no quería intervenir, y ahí creo que si ustedes me preguntan qué fue lo que desencadenó todo, fue que yo fui y le dije: decime qué querés que haga, porque ya ellas estaban hartas de que vengamos los rubios, los gringos, no sé cómo le llaman ellas, los técnicos, que vienen un montón de chicos jóvenes en economía, en agricultura, en salud, a decirles qué es lo que tienen que hacer a una cultura con una capacidad de sobrevivencia que nosotros no aguantamos 3 días viviendo donde ellas viven y cómo viven. Y la verdad que creo que ahí hubo 2 o 3 factores. Una esa que dije: decime qué querés que haga. Y me tuve que tragar toda la soberbia de la medicina, todo lo que yo sabía, y yo pensaba que me iba a decir: yo quiero que me opere y traiga un quirófano, y me dijo: no, venga y háganos el Papa Nicolau, que eso lo tendría que hacer una enfermera acá, pero lo tiene que hacer usted porque no... Bueno, y tuve que hacer eso, tuve que empezar con la atención primaria de la salud, yo que me he formado para manejar un Fórmula 1. Eso fue el cambio brutal, así si ustedes me preguntan, ¿no? Y de ahí fue todo un proceso, son 30 años que le estoy resumiendo. Ahora, de ahí, después pasó lo que yo les contaba, iban ellas al hospital público, no las atendían, entonces ya entraban a mi consultorio como si fuese parte de ellas, porque yo era el doctorcito, entonces había una confianza muy grande. Y bueno, y empezaron a entrar al consultorio, y de golpe, de pasar a tener 30 pacientes por día con mi socio, pasamos a tener 300 pacientes por día, del cual el 90% era indígena y no tenía seguro de salud, no tenía obra social. Entonces,
A los 2 meses nos habíamos fundido, estábamos, imagínense, digamos, ¿no? Pero además yo no le quería cobrar porque tenía vergüenza, porque mis amigas pobres y toda la historia que van a decir. Y un día vino Rosario, estaba parada ahí, y esto es textual como le estoy contando, ¿no? Estaba parada ahí donde está la secretaria, vino una paciente de una prepaga, le puso el bono ese que le dan a las prepagas para que después nos paguen a nosotros los médicos, y la Rosario le preguntó a mi secretaria, ¿cómo que le pagan al doctorcito con papeles? ¿Cómo es eso? No, le dice mi secretaria, esta señora le paga a una aseguradora plata por mes y la aseguradora le paga al doctor. Y la Rosario le preguntó, ¿cuánto le paga esta señora a la aseguradora? $500 por mes. ¿Y cuánto le paga la aseguradora al doctor? $2 la consulta. Y dijo, nada, nosotros le pagamos al doctor los $2 y que nos atienda. Eso fue el inicio, así fue. Vale. Y ahí cambió toda mi historia, ¿no? Personal, profesional, económica. Y ahí las pacientes vinieron y me dijeron, doctor, le vamos a pagar, porque si no le pagamos a usted se va a fundir y no nos va a atender a nosotros, en serio. Así fue, ellas fueron las que dijeron. Por eso a mí me critican a veces que vivo de los pobres, que hago negocio con las pacientes indígenas. Y nada, esto que le estoy contando, nada. Le digo, anda a hablar con Rosario, no hables conmigo. Yo no lo he hecho, lo hizo ella. Y ahí ahora, fue que... Sí, dale. Jorge, yo digo, esto así nació. Después trascendió a toda una organización y un sistema, porque lo que nos estás contando justamente se extendió mucho más allá de las mujeres de la Puna. Es que fue un sistema que cambió toda la lógica y cambiaron el a ver, el 80% de los problemas de salud de las mujeres, incluida la de la Puna, incluida de la gente rica, hoy se solucionan con $80 por año. $80 por año. En vez de pagarle $3,000 por año a un seguro, la paciente con $80 pagándole al médico tiene todos los estudios de prevención, como dice la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que con $80 por año, todo el mundo tiene acceso a un sistema de excelencia para solucionar el 80% de los problemas de salud, que se basa en la consulta, un par de análisis, en el caso de la mujer una ecografía, una mamografía, un Papa Nicolau y una planificación familiar. Con eso vos tenés el 80%, que es lo que propone la Organización Mundial de la Salud de hace 50 años cuando hicieron un encuentro en Alma-Ata, en la que era la Unión Soviética, y dijeron, esto lo vamos a hacer para que todo el mundo tenga salud en el 2000. Estamos en el 2030 y no pasa eso. Una pregunta, Jorge. Sí, dale. ¿Algún político de tu provincia se interesó por Humana, quiso incorporarlo al sistema de salud provincial? ¿Cuál es el vínculo entre Humana y la política de la provincia? Ahí creo que el error mío, yo estaba muy en Guerrero en esa época, pero en algún momento con alguien que no era ideológico, es decir, yo generalmente, no sé, me habló Lilita Carrió, después Macri me llamó para que trabaje, yo voy a con el que me llama. Y una vez me llamó el peronismo, con el cual yo siempre estuve enfrentado, y el gobierno, Jujuy sobre todo. Y gracias a que me llamó un ministro peronista, yo le conté la historia, y nosotros hicimos una campaña que terminó con el cáncer de cuello en la Puna, gracias al apoyo del gobierno. Pero fue un solo ministro que tenía una cabeza especial y después nunca más nadie me habló, nadie me llamó. Macri me llamó cuando era presidente para que hable con el ministro en ese momento, pero no había forma, no era el momento, fue error mío, quizás a esta altura tendríamos que proponer, decirles que hay otro modelo, pero... creo que eso es lo que voy, digamos, creo que con estas acciones que estoy haciendo, estoy escribiendo, estoy contactando gente, a ver, ayúdenme, no ayúdenme, nos sentemos a pensar porque el sistema como tal no funciona, no funciona. Vean los diarios,
A ver, yo le hago un cambio. Yo le voy a hacer un par de preguntas a ustedes. A ver, le hago un par de preguntas para que también me ayude, porque más que respuestas, yo tengo preguntas. La salud en general, ¿es un derecho humano o es una industria? ¿Cómo lo? Debería ser un derecho humano. Pero es una industria. No, pero ¿qué dicen las Naciones Unidas y la Organización Mundial? Que es un derecho humano, pero yo quiero agregar algo que vos lo decís en una charla TED. 250 millones de personas en América Latina no tienen acceso a sistemas de salud, siendo este un derecho humano fundamental. Mirá, vos sabés que yo creo que no hay peor cosa, o como decía Víctor Hugo, creo que decía, no hay algo más poderoso que una idea a la que le ha llegado el tiempo. Yo creo que no hay nada más frustrante que una idea que vos la tenés antes del tiempo. Que creo que es lo que me pasó a mí estos 20 años, y de golpe veo que todo se está dando. Primero se está cayendo el sistema, está roto el sistema. No sé si ustedes están de acuerdo, yo es lo que leo en los diarios. Está roto el sistema. Y la otra pregunta que le quería hacer, ¿quiénes son los actores principales del sistema de salud? ¿Cuáles son los dos actores únicos y principales? El médico o la médica y el paciente. Pero yo te quiero preguntar una cosa. Nosotros somos muy exquisitos, intentamos serlos en el uso de las palabras. ¿Por qué se dice paciente, que está vinculado a la paciencia? Es decir, hay que tener paciencia para esperar que el médico te atienda. ¿Por qué paciente? Siempre me llamó la atención. Es un espanto. Si vos ves la sinonimia de paciente, dice quebrado, angustiado. No sé de dónde viene, te lo juro que no sé. Yo creo que los pacientes tendríamos que ser nosotros, los médicos, con las personas que vienen. Exactamente. Vos sabés, Jorge, que yo he trabajado mucho en el área salud y sobre todo en oncología, y en un encuentro que estábamos citando al doctor Escardó y a su defensa justamente de las mujeres y de que se abra el hospital, que se pudieran quedar con sus hijos, en fin, él hizo una revolución con eso, pero surgió la palabra activiente en cambio de paciente, es decir, trabajar por los derechos de las personas y poner a la persona en el centro del sistema de salud y no la enfermedad. Así que lo que vos has hecho es poner en acción todas esos valores y esos requisitos de las personas, ¿no?, en situación de enfermedad. Fíjense, ¿no?, esta conversación que estamos teniendo, todo esto que me pasa a mí, o este sistema que se armó, ¿sabés por qué fue? Porque nos sentamos, Rosario, enferma, paciente, usuaria, no sé qué nombre ponerle, no sé qué era, ella estaba ahí, no sé cuál es la palabra, y yo éramos médico y paciente sentados en una mesa a 4.000 metros, pensando cómo hacíamos entre los dos. No había nadie al medio. Vos fijaste el sistema actual. ¿Qué es lo que hace el sistema? Cuando el sistema de prepaga que se está cayendo hace que la paciente y el médico se pongan en extremos opuestos y se agredan, porque la paciente que paga $300 su obra social y va al médico y el médico le quiere cobrar 20.000 pesos la consulta, la enferma, la señora, la usuaria, se enoja con el médico, no se enoja con el intermediario. Y el médico, y los dos tienen razón. Ahora, yo creo que esas cosas, lo único que pueden acomodarla, o curarla, o sanarla, es armando un esquema donde se sientan instituciones de la sociedad civil representando a esto que estamos hablando, porque yo también puedo llegar a ser paciente en algún momento, no me gusta la palabra. Y de otro lado, las instituciones médicas, la academia. ¿Cómo es posible que nadie del campo de la salud, la Academia Nacional, las organizaciones éticas, hable, diga algo de lo que está pasando? No puede ser que lo que lideren los sistemas de salud sean los industriales o los CEOs de las empresas.
Jorge, No. te hago una pregunta. Vos en este momento estás en Barcelona, me decías en la charla previa, visitando familia, tenés hija, nieta ahí. Justamente en España, por lo que yo sé, que también tengo familiares, el sistema de salud tiene una respuesta del sistema público muy importante, a punto tal que la mayoría de la gente tiene nada más que un coseguro, no depende de una atención de servicio médico prepago. ¿Qué es lo que pasó en la Argentina para que el sistema de salud, que años atrás era un sistema destacado en América Latina, se haya deteriorado tanto? A ver, ahí, primero estoy en España y estoy alucinado con el sistema de salud público. Yo no estoy en contra del salud público. Yo hice un sistema de salud pública no estatal. Lo hice para atender a la gente, pero es salud pública lo que yo hago. Ahora, a ver, Marta, Mercedes, Alejandro, ¿saben cuánto es la inversión de Argentina en salud por año? ¿Qué porcentaje del PBI? Mínimo. ¿No? Son 10 puntos, son 10 puntos del PBI, son 40.000 millones de dólares. Es mucho, sí. Al diablo. Entre lo que se paga, entre lo que gasta el ciudadano en impuesto, en prepaga, si vos juntás toda esa masa... Ahora, claro, sí, lo que le llega al paciente es mínimo. ¿qué hizo Felipe González en España? Dijo, señores, ustedes, los gremialistas, los sindicatos, ocúpense de sus cosas, la salud la vamos a manejar el Estado y toda esa plata la vamos a recaudar nosotros. Acá, cuando Onganía hace la ley de asociaciones profesionales y los obliga a todos los trabajadores a darle la plata de la salud a no sé quién y a no sé cómo y a no sé cuánto, y creo que ahí hay si vamos a jugar en serio a esto que dicen que quieren ser liberales, no hay sistema más. Eso nace con la Carta del Lavoro de Mussolini, el sistema de obras sociales. Es decir, es muy profundo el tema, pero en realidad son el 10%, 10 puntos del Producto Bruto Interno de Argentina que se gasta en salud. Con esa plata, ¿te imaginas lo que puede hacer una administración transparente? Sí. Bueno, es una gran Ahora, pregunta, que nos... Sí, decís, Jorge, sí, cerrá vos. Dale. ¿cómo? Yo desde Jujuy, una provincia periférica, hoy hablaba con María Eugenia Tensoro, creo que me chateaba con Inés, yo no lo voy a hacer, no puedo, ya estoy cansado, ya estoy viejo, no. Ahora, se puede, nosotros hemos desglosado el sistema, y el sistema hoy con ese presupuesto, pero le tendrías que dar salud de excelencia a todos, se tendría que internar en la Clínica Austral o en la Fundación Favaloro. Todos los que necesiten una, porque ahí hay es decir, la excelencia hoy, les guste o no les guste a los que defienden la salud pública y todo, está en la parte privada. O uno va al Austral, o va al Fleni, o va cuando las papas queman, ¿no? Ahora, eso es sectario porque vamos por lo que tenemos posibilidades, no va la gente de la base. Y no si van la salud... No van los dirigentes políticos tampoco, ¿no? Tampoco, no vamos ninguno, digamos. Ahora, la salud, si no es de excelencia, no puede ser. No puede haber dos sistemas de salud, Marta. No, claro. Mercedes, claro. no puede... Claro que igual no. que la educación, creo yo, pero creo que hay una salida, creo que es posible. Yo les digo a los chicos que están manejando Humana ahora que se las dé a la empresa para que la lleven y hagan un unicornio, porque hay algunos inversores que la quieren llevar a Brasil y nada. Ahora, para que ustedes tengan una idea, para que las personas que nos están escuchando, una prepaga tiene un empleado cada 300 afiliados. ¿Me sigue? ¿Me seguís, Alejandro? Sí, dale. Perfecto. Bueno, Humana tiene un empleado cada 6.000 afiliados. Qué bárbaro. Y Humana, un día yo estaba con el CEO de una prepaga acá en Buenos Aires, me mostraba el edificio virado y me dice, mira, cuando tengas este edificio con Humana, le dije, no has entendido nada. Humana no va a tener nunca eso, se va a manejar con un celular, porque Humana no es intermediario. Humana es un facilitador
del encuentro entre el médico y el paciente. Y sale $5 por año. Ahora, espectacular. Si yo tengo 100 millones de usuarios que ponen $5 por año, imagínate, donde yo lo único que hago es un sistema que está todo en la computadora. Ahora, es un sistema de salud. Claro, no es de seguro, no es un seguro. No es un seguro. Claro. Ahora, yo creo, y ahí también si ustedes me preguntan para terminar, vos podés, la atención primaria, que la pague cada uno de su bolsillo, porque es lo más económico. Te sale $50, $80 por año. Entonces vos no tenés que pagar $500 por mes. Cuando vos tenés una cirugía, ustedes saben, ustedes que son gente muy informada, que deben ser la gente más informada y más con contacto y con todo el capital social que ustedes tienen. ¿Cuánto sale hoy un parto? ¿Cuánto sale una cesárea? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le paga el seguro? Más cara que el parto natural, por eso hay tantas cesáreas. No, está bien, saca la cesárea. ¿Cuánto sale una operación de vesícula? Donde yo voy a preguntarte, ¿cuánto sabemos de lo que cuesta la salud en Argentina? Yo le estoy preguntando a ustedes, ¿cuánto cuesta una cirugía? No lo sabemos, claramente no lo sabemos, no tenemos la menor idea. No tenemos la menor idea. La cirugía más cara de corazón, más cara hoy, sale $2.000 en todo concepto. Entonces, a la paciente que vos necesita esa cirugía, dale un crédito para que pague en 10 cuotas $200 y una vez que se cure siga volviendo a la atención primaria con $80. Y para las catastróficas, para el cáncer, para los tumores del cerebro, pongamos ahí sí $2 cada argentino por mes, que son $80 millones, que con eso te alcanza para cubrir toda la alta complejidad. Ahora, el problema es a quién se lo das a esos $80 millones. Claro. Se lo da. Pero nos dejás con muchas preguntas y con muchas líneas para responder, Jorge, interesantísimo, más en tiempos en que la salud justamente ha estado en la preocupación principal de todos los argentinos, justamente porque no la pueden pagar. Te agradecemos enormemente tu participación en Al Derecho y al Revés y sin duda seguiremos conversando y te felicitamos por tu gran trayectoria y tu gran trabajo. Y por último, nada, lo único que les pido, no buscando ayuda, si ustedes tienen a alguien que quiera ayudarme, que quiera escribir toda la historia y con todos los errores y todos los aprendizajes, estuve en todo, conozco todas las trampas, conozco todas las... Y yo las estoy tratando de escribir, pero no tengo la capacidad. Pero creo que esto habría que también ponerlo sobre la mesa. Porque si ustedes como usuarios no saben esto que yo les pregunté, estamos en el horno. Porque va a seguir siendo el oscurantismo y es un negocio que lo manejan 5 tipos y el resto no tenemos nada de idea. Entonces, nada, creo que por ahí puede haber una solución, pero de nada. Les agradezco mucho. Muy interesante. Gracias a vos, Jorge. Te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa musical que cuando volvamos Marta va a decir por qué elegimos este tema hoy. Ya volvemos. Maravilloso, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, porque mañana es el Día Internacional del Jazz. En noviembre del 2011, la UNESCO declaró que el 30 de abril es el Día Internacional del Jazz. La elección de la fecha es caprichosa, pero no remite a un hecho histórico vinculado con el género ni a homenajear a alguno de sus creadores. Sí hubo una razón que tuvo sustento para las Naciones Unidas al considerar que este género excede al arte para convertirse en un lenguaje inclusivo de las lenguas y las culturas. Raíces africanas que llegan a Europa y que sabemos está sostenida esa música por la improvisación y la creación colectiva, y las Naciones Unidas UNESCO consideró que el jazz rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia,
que es una forma de libertad de expresión y simboliza la unidad y la paz. Qué maravilla. Lo que recién hablábamos de Inés Sanguinetti, Inés fue la persona que me dijo a mí, el jazz es creatividad, ninguna duda, pero antes de ser creativo vos tenés que conocer la partitura. Y eso me pareció muy genial, porque es así, ¿no? La gente cree que es pura improvisación y no, hay mucho trabajo y mucha creatividad, obvio, pero mucho trabajo, ¿no? En el jazz. Mercedes, en el tema que elegimos, la versión esta que elegimos, los que seguramente nuestros oyentes han escuchado varias de Dream a Little Dream of Me, que es un tema maravilloso, pero esta versión y este cierre con el cruce, con los juegos, con los guiños de estos dos genios, marca justamente, eso es el jazz, ¿no? Creación permanente. Uh-huh. Así es. Bueno, hablando de jazz, nos vamos al país donde se originó. Lo vamos a escuchar a Marcelo de Jesús contándonos qué pasa en los Estados Unidos, que como siempre es bastante complejo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. ¿Cuántas noticias estos días? En general, es Trump quien domina el escenario mediático. El jueves pasado, la Corte Suprema tuvo la audiencia pública por un recurso de Trump en donde sostiene que, siendo presidente, tiene inmunidad absoluta para cualquier acto de gobierno que haya realizado. Con ello podrían eliminarse al menos 3 de los 4 causos penales que tiene. Uno es por retener documentos secretos, otro por supuesta colaboración para atacar al Congreso el 6 de enero del 2020, y otro es en el estado de Georgia, donde se lo acusa de intentar influir en el gobierno local para que le consiga votos suficientes para ganar en ese estado en la elección presidencial. Las audiencias en la Corte son públicas, pero no se pueden televisar ni sacar fotos. Se pueden presenciar, pero solo se transmite sonido, y ello da una gran cantidad de trabajo a los caricaturistas que hacen dibujos sobre lo que allí sucede. A diferencia de lo que sucede en una audiencia en Argentina, los jueces hacen muchas preguntas, interrumpen a los abogados, etc. Pero estas preguntas de alguna manera traducen un estado de pensamiento. Recordemos que lo que está en juego es la interpretación de lo que es un acto de gobierno, que daría inmunidad, diferenciado de un acto privado que no lo beneficiaría a Trump. Por ejemplo, los jueces del ala liberal preguntaron al abogado de Trump si un acto de gobierno sería el asesinato de un candidato opositor o si las Fuerzas Armadas dieran un golpe de Estado. El ala conservadora, por ejemplo los jueces Alito, Gorsuch o Kavanaugh, sostuvieron que su preocupación no era este caso, sino lo que un presidente podría padecer en el futuro si estuviera amenazado de una acción penal. Preocupación ciertamente válida, pero que de alguna manera se aleja de los hechos concretos del caso. Si bien el sistema norteamericano permite que la Corte haga interpretaciones obligatorias para los tribunales, o sea, una especie de legislación judicial, a esta columna le parece difícil que la Corte debiera decidir en base a hipótesis, sino en base a hechos discutidos. Es por eso que algunos analistas sostienen que la Corte hará dos cosas, una de dos cosas. No dictará un fallo definitivo para no influir en las elecciones y que seguramente reenviará el caso a primera instancia para determinar más hechos, o sea, que cuando se precisen esos hechos, tal vez Trump ya sea presidente y podría autoindultarse, o bien no lo sería, con lo cual el caso ya no tendría mucha trascendencia. No es una noticia menor que haya empezado también el primer juicio penal contra un expresidente, o sea, contra Trump. En este caso, no estaría alcanzado por el resultado de la sentencia de la Corte, porque lo que se investiga es un falseamiento de aportes antes y durante la campaña electoral de 2016. Los hechos son: Trump le pagó a una actriz porno para que no publique una historia donde ella diría que tuvo un affair con Trump. Como el pago a esa actriz era para evitar una historia que podría ser dañina para su campaña electoral, ello, dicen los fiscales, debió haber sido declarado como un aporte electoral, y su omisión constituye un delito de falseamiento. Trump habría encubierto esos pagos hechos por el abogado de él entonces, haciendo aparecer que él, ese abogado, lo pagó espontáneamente, pero luego se lo reembolsó en cuotas. Trump tiene la obligación de estar en el tribunal en las 4 audiencias semanales, obstaculizándole así su campaña electoral,
y de allí que tiene que obedecer además, como expresidente, las órdenes de un juez penal estadual quien dirige la audiencia. Y con esto los dejo hasta la próxima semana. Bueno, gracias Marcelo. Yo estaba pensando, no sé, Marta Mercedes, si ustedes sentían lo mismo, ¿no? Era como si sonara Cambalache de fondo, pero siglo XXI Cambalache, no siglo XX. Dios mío. Suena horrible esto que escuchamos de Marcelo, ¿no? Esta expresión inicial de, defensa como presidente tiene inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Como presidente tiene inmunidad. ¿Qué pretende el señor Trump? Tiempo para indultarse, según nos comenta Marcelo, ¿no? Sí. Que esto dure y después indultarse. Yo creo que es un nivel de decaimiento moral y de decaimiento institucional. Es como que de alguna manera los Estados Unidos también estuvieran compitiendo fuertemente con la Argentina para que no nos llevemos el galardón de la payasada. ¡Qué horror! Es un espanto, realmente es un espanto. No, pero lo que hemos hablado muchas veces tiene que ver con el lugar que ocupan este tipo de figuras en la preferencia pública. Porque el tema no tiene que ver con los descalabros que hizo durante su gestión presidencial, pero que la gente lo siga votando y pueda ser un candidato nuevamente ganador en las próximas elecciones, eso es lo que es llamativo, creo, no sé. Sí, yo comparto plenamente y me parece que hay muchos puntos de contacto, lo venimos diciendo también, con situaciones que vivimos en nuestro país, ¿no? Es decir, el tema no es tanto, por ejemplo, quién nos gobierna, cómo llegamos a caer tan bajo en esto, en lo otro, en lo de más allá, sino por qué tanta gente apoyó, y justamente apoyó porque en general es gente que vota en contra, ¿no? No a favor, sino en contra. Acá tenemos un mensaje de Marcelo Alejandro que dice que Trump dice que cualquier cosa que hizo como presidente no es punible, lisa y llanamente no es punible. Y acá agrega, también se dice acá que un presidente, es decir, él, puede indultarse a sí mismo. No solo eso, agrega que no es necesario que haya sentencia. Es un horror esto. No veo tanta diferencia con Luis XIV, ¿no? Salvo los cientos de años que pasaron. Me parece un monarca, porque verdaderamente si un presidente se puede indultar a sí mismo y puede hacer cualquier cosa nada más que porque es presidente. Son interesantes los puntos de contacto, ¿no? En estos días, por ejemplo, yo viendo, cambiando un poco de tema, cosas como el show televisivo de nuestro presidente el otro día, las descalificaciones a cualquiera, en general tampoco a cualquiera, es curioso porque descalifica más a los que más en teoría coinciden con él, simplemente porque disienten en algo, pero creo que venimos acostumbrándonos hace muchos años a eso, a que el presidente puede descalificar o la presidenta en su momento puede descalificar, ¿no? Y al final uno se acostumbra a cualquier cosa. Yo creo que viene a cuento esto que decía hace unos días Alberto Mangel desde Madrid, creo que fue a dar una charla en Madrid, él vive en Portugal, que Argentina está viviendo una pesadilla grotesca. Bueno, de las pesadillas uno puede despertarse, ¿no? Uh-huh. Y interpelarse y preguntarse y buscar nuevos caminos con nueva gente. Yo creo que son épocas que pueden ser fértiles para la aparición de nuevos liderazgos. Ojalá, Marta, ojalá que así sea. Yo creo que hoy nosotros nos planteamos en la previa del programa debatir un poquito sobre esta marcha tan impresionante que vivimos en la Argentina. Pero, hace tan pocos días. Sí, otra vez. Antes de la marcha, Ale, sí, a mí me gustaría escucharla a Marta porque escucho interesada que ella en la previa habló inclusive, creo, y hablaron del tema de los nuevos la necesidad de nuevos liderazgos. Pero creo que la base de lo que plantea Marta, como lo ha dicho tantas veces, no lo repito ahora, pero tiene que ver con las instituciones, no con los líderes. El tema terrible es esto que vos, y además pusiste justo una figura
de un rey omnímodo, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que cambiar el criterio. Pero son las dos generalizado. Son las dos cosas, Mercedes. Las instituciones son reglas de juego. Esas reglas de juego las establecen las personas, supuestamente ciertos líderes. Y entonces hay una interrelación en esas dos cosas. Son las personas y son las instituciones. Sí, pero el hablar de líder, acá a nosotros nos queda un poco la idea de este líder autocrático, este líder todopoderoso, este líder que dice después de mí el diluvio. Es decir, ese tipo de líderes que en Argentina y en nuestra región lamentablemente tiene más éxito que los equipos, que las instituciones gobernando, ¿no? Bueno, recordemos una presidenta que nos dijo, tienen que tener miedo a Dios y un poquito a mí. Sí. Exacto, Sí. exacto. Por eso, de eso estamos hablando, ¿no? De los Luises, ¿no? Esa idea de soy yo y después de mí nada más, ¿no? Yo coincido, Mercedes, con lo que vos decís, pero también creo que no se contrapone con lo que dice Marta. Justamente, en general en las actividades humanas, cualquiera de ellas, hay liderazgos, porque si no hay liderazgos, no hay posibilidad de que las cosas se lleven adelante. Hoy lo que se siente en la Argentina justamente es esa carencia, en mi opinión. Y por eso, retomando el tema de la marcha, el primer comentario que quería hacer era, parece que fue hace no sé cuántos días la marcha también. Otra vez, pasan tantas cosas. Hago solo antes de entrar en lo de la marcha, solo un paréntesis. No me dejás hablar de la marcha. No, te voy a dejar encantada, pero porque tiene que ver con lo de Jorge Gronda, que recién planteó el tema de las culturas andinas y cómo pudieron llegar a este tipo de sistema nuevo y milenario a partir de lo comunitario, no de los liderazgos, porque si bien no es contradictorio, estoy de acuerdo, es esto y lo otro, pero cuando hablamos de liderazgo en una comunidad como la cultura andina, es otro modelo también, no es una persona, es un equipo, es un grupo, es una comunidad donde tienen líderes, como en este caso Rosario Quispe, y desde el lugar de la ciencia, Jorge. Me parece que creo que tendríamos que pensar también en nuevos modelos. Son liderazgos. Sin duda. Lo que ocurre es que el líder, no es el no. Lo concepto. que ocurre justamente es que hay que pensar en nuevos liderazgos. Hay que promover nuevos liderazgos. Exactamente, es eso. Y la frase de Marta que venimos también diciendo muchas veces, liderazgos integradores, liderazgos en marcos institucionales, liderazgos a los cuales no se les ocurriría ser reyes que se indultan a sí mismos. Estamos hablando de eso. Ahora, yo lo que decía es, justamente, porque hay una tendencia a enamorarse de los blancos y negros y a buscar que las cosas sean tan claras como para no tener ninguna duda. Y si algo es el ser humano, es una persona que duda. Y eso está bien. Entonces, hasta hace una semana menos, hasta hace 6 días, de lo único que se hablaba en determinados medios es, bueno, el presidente, a pesar de estar protagonizando un ajuste tan severo, etcétera, etcétera, tiene una aprobación muy elevada. Era bastante relativo el dato también, porque esa aprobación es menos elevada, bastante menos elevada que la que tenían otros presidentes con la misma antigüedad en el gobierno. De manera que para mí es un dato relativo, pero sin ninguna duda tenía y sigue teniendo una aprobación muy importante, en mi opinión, porque mucha gente no quiere de ninguna forma volver al pasado. Pero ocurrió un hecho que no es que marque un antes y un después con respecto a la aprobación. Creo que sí puede marcar un antes y un después con respecto al protagonismo de la sociedad. Porque estamos hablando de, según La Nación, que lo midió con cálculos muy, muy meditados, más de 430.000 personas solamente entre las 5:30 y las 6:30 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Yo conozco muchísima gente que fue. Además de las movilizaciones en otros lugares del país. Exacto. Claro. Además, 100.000 personas en Córdoba, cifras muy, muy importantes. Se habla de 1 millón de personas. Pongámosle que no fuera 1 millón, que fueran 800.000, lo que sea. Es una manifestación monumental de una composición
absolutamente centrada en las personas, las familias, los grupos de compañeros. También hubo algunos que quisieron sacar provecho de esto y se los veía siempre ahí poniendo la cara frente a algún micrófono, pero como vos decís, esencialmente fueron amplios sectores sociales que defienden con buena fe los valores asociados a la educación pública. Y el gran debate que debería darse ahora no es solo por el presupuesto en las universidades, sino por los valores. Totalmente de acuerdo. Pero me parece que sí marca un antes y un después, por lo menos por un rato, en cuanto al deseo de participar y a un límite en cosas que la sociedad argentina sigue defendiendo, ¿no? Porque somos, como algún tema de Drexler lo dice, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes, y todos nosotros hemos conseguido, nosotros los que estamos aquí, y muchísimos más en la Argentina, y tiene que ver con lo que es la estructura y el progreso y el desarrollo de la Argentina, hemos conseguido nuestra formación en la educación pública, y en particular en la universidad pública. Entonces me parece muy, muy significativo, ¿no? Sí, suerte que no agregaste que nosotros los que bajamos de los barcos, ¿no? No. O sea que yo tengo un 12% orgulloso de pueblos originarios en mi ADN. Me parece muy bien. Yo creo que también, o desearía que también, a pesar de que en algún momento algún estudio me dijo que no, pero creo que se equivocaron. Debe estar mal hecho, hay que hacer otro. Debe estar mal hecho. Volviendo a la marcha, creo que en algún momento comentamos o intercambiamos alguna lectura al respecto, que no sea esto un motivo para obturar una real discusión y una crítica concreta a cómo se está administrando la universidad pública, ¿no? A mí me parece que, claro, que es muy importante todas las voces que se levantaron reconociendo la movilización genuina, como dijo Marta, de la gente que salió a defender efectivamente, y no los oportunistas, ¿no? Que salió a defender la educación pública, pero también, y en paralelo, muchos de ellos dijeron, esto también es una obligación, una responsabilidad de tomar en serio los temas que hay que modificar. Sí, menciono algunos de un artículo que a mí me pareció muy bueno en La Nación, de Luciano Román. Él dice esto, ¿no? Que defender la universidad no debería ser solo defender su presupuesto, sino que hay que trabajar sobre otras cuestiones, la transparencia, el ingreso irrestricto que no genera intensivos, la gratuidad para extranjeros, que suena absurda muchas veces. Bueno, un debate honesto debería instaurarse en relación a este tema sin dogmas y sin prejuicios, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que creo que lo que no puede ocurrir, y lamentablemente ocurre muchas veces, es que, por ejemplo, se diga, bueno, el Inca, de las últimas 100 películas, el Instituto de Cinematografía financió 20 que son espantosas, y ahí hubo corrupción y defraudación. Bárbaro, como lo hemos dicho varias veces, vamos contra eso, vamos a investigar eso, vamos a determinar qué es lo que está mal. Ahora, ¿eso significa que no queremos cine apoyado por el Estado en la Argentina? Exacto. Es decir, es un problema de equilibrio, es un problema de lógica elemental. Nos estamos quedando sin tiempo. Yo no sé si el Congreso va a aprobar o no la ley bases, no tuvimos mucho tiempo. Ustedes deben estar viendo acá tenemos una pantalla que nos está mostrando que hay cortes en el Congreso, que la sesión va a durar 30 horas sin cuarto intermedio. Pero ¿cómo puede ser que se haga una cosa así? ¿Quiénes son los que terminan votando? Zombies, después de 30 horas sin cuarto intermedio. Bueno. Pero no te preocupes porque van a tratar capítulos, no artículos, Marta. Van a aprobar en bloque. Bueno, lo mismo, pero no se puede humanamente 30 horas estar participando en una sesión. Tienen que hasta aprender a administrar los tiempos.
¿A ustedes las echaron del aire por Zoom alguna vez? A mí me acaban de echar. Bueno, nos estamos yendo. Nos Decí, vamos. Ale. Hasta la Haz el semana que cierre, viene. haz el cierre. Un abrazo para todos, un placer estar y nos vemos el lunes próximo.